Buenas tardes o noches para los que, de acuerdo al horario en que estén viendo este video, eh, sea en ese momento. Lo normal es que este video lo estén viendo en la mañana, entonces, buenos días para todos. Hoy vamos a terminar algunos puntos que nos quedaron pendientes de la guía número uno. Voy a buscarla. En la guía número 2, perdón, nosotros trabajamos eh, la hoja de cálculo Excel. Bueno, en la hoja de cálculo Excel, aquí se trabajaron básicamente en la primera clase y en la segunda trabajamos el tema de tablas dinámicas, algunas opciones de los menús, seguridad en archivos, formato, fórmulas básicas, gráficos, también unas funciones, las más conocidas como el mínimo, el máximo, el promedio, la suma, el sí. Ahorita vamos a seguir con esa dinámica viendo algunas reglas, eh, los gráficos, macros, fórmulas y funciones. Vamos a fortalecer esa parte. Y en especial quiero enfatizar en algo importante que podría ser los macros que nos van a servir a nosotros para precisamente realizar algunas actividades específicas. Bueno, también aprovecho el escenario para indicarles que se preparen, ya que pronto van a ingresar al SENA en forma presencial. Van a asistir, bueno, como mínimo los días que le toque eh, presencialmente al instructor, los días que le toque presencialmente a él, eh, al instructor, un instructor que me va a reemplazar, el profesor Mitchell. Ese instructor me reemplaza eh, como mínimo por 2 meses por el tema de que yo salgo para el proyecto Cenova y salgo para una capacitación en ciberseguridad que dura 2 meses. Entonces no tengo como que el espacio para seguirles dando a ustedes, entonces por lo tanto él entra a reemplazar por ese tiempo. Entonces él va a dar todo lo que es análisis y desarrollo de sistema y base de datos. Después conmigo retornarán un poco a la parte de programación. Entonces, esa es la idea. Yo voy a intentar cuadrar los resultados de aprendizaje para que con él vean unas cosas y de pronto, si es posible, fortalezcamos en la parte de programación, porque me gustaría que en estos 2 meses también vean algo de eso, para que no se vayan a dormir un poco. Voy a intentar meter algo ahí. Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Yo para esto de los macros y las funciones y los gráficos, tengo esta tablita que se las voy a compartir. Entonces la idea es que ustedes vean cómo se hace el ejercicio. Posteriormente yo les mando esta tabla en estas condiciones hasta aquí y ustedes comienzan a construir la fórmula en base a lo que han visto y hacerlo. Entonces eso me lo envían hoy, en el transcurso de la mañana o a más tardar en la tarde. Me envían esta tablita resuelta tal y cual como la estamos haciendo. Bueno, eh, vamos a simular con esta tabla
que tenemos una nómina y la empresa tiene unos parámetros para esa nómina. Entre esos parámetros está el cálculo del básico, el recargo, el bono, auxilio de transporte, el sueldo neto, y necesitamos saber qué tipo de sueldo, si es alto o bajo. Esos parámetros nos los da la empresa. Nosotros nos contratan para desarrollar las fórmulas. Bueno, entonces nos dicen que el básico es las horas extras, no las horas extras, sino las horas por el valor de la hora. Entonces escribimos más o igual el, el, el número de horas por el valor de la hora. Entonces, yo eso lo quiero poner más grande. Aquí miramos que es Arial 12. Acá cambiamos a Arial. Entonces, quiero poner todo esto Arial. Yo busco Arial y busco el 2. Listo, ahí estoy aplicando formato. Centro. Y si yo quiero aplicarle un formato de número, le puedo hacer clic aquí en la pestañita inferior derecha. Yo doy clic ahí, me sale un recuadro. Yo escojo la opción número, le quito los decimales y le aplico la forma. Entonces yo simplemente jalo. Miren que cuando yo hago foco o hago clic sobre la celda, el puntero en la parte, si yo coloco el mouse o el apuntador del mouse en la parte derecha inferior, me sale como una cruz, ¿verdad? Una pequeña, un signo más. Ese me permite a mí jalar la fórmula hacia abajo, ¿verdad? Entonces miren que la celda, cuando yo me refiero a celda, me estoy refiriendo a la intersección entre la columna y la fila. Miren que esta es la columna F, esta es la fila 2. Entonces la celda es la intersección donde se conecta la columna con la fila. Y entonces, ¿qué nombre recibe? El nombre primero de la fila y después primero de la columna y después de la fila. O sea que esta sería la celda F2, ¿verdad? Entonces, si yo quiero jalarla, hago aquí así y ya. Obviamente que miren, pasan las fórmulas y lo bueno de esto es que la fórmula él automáticamente va bajando o va cambiando las celdas, que ya no hace o va haciendo referencia a la celda de abajo, la siguiente, porque se entiende de que el usuario lo que quiere es comparar o multiplicar o hacer el procedimiento que él quiera con la celda de abajo. Si la baja, no tiene lógica hacerlo con la celda de arriba. Él entiende de que lo que se va a multiplicar es la misma operación, pero con la siguiente celda, la de abajo. Entonces, eso es lo que hace. Y vamos a aplicarle un borde y apliquémosle un fondo blanco a todo esto. Y aquí le voy a aplicar un color. Listo. Ya ahí estoy aplicando formato. Bueno, el recargo nocturno me dice que es el 35% del valor de la hora. Entonces yo cojo
yo tengo que primero saber cuánto es el 35%. Tengo que hacer esta operación. El valor de la hora por el 35%. ¿Cuánto es? 17.000 pesos. Entonces, eh, necesito saber la hora, cuánto vale la hora, y a esa hora sacarle el 35%. Eso es lo que le pagan a la persona de recargo por cada hora extra trabajada. Entonces, obviamente que este valor es para una hora, pero miren que aquí hay una columna que dice número de horas de recargo. O sea, quiere decir que durante el periodo de la nómina, esa persona, Juan Pablo, trabajó 6 horas extras. Y esas 6 horas se pagan a 17.500. Entonces hay que multiplicar 17 por 6. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo poner esto entre paréntesis. Recordemos la jerarquía de operadores. Y lo que está ahí lo voy a multiplicar por, por de 2, que viene siendo el valor el número de horas con recargo trabajadas. Entonces me dice que su recargo equivale a 105.000 pesos. Quiere decir que él trabajó 6 horas a 17.500. Eso es lo que quiere decir. Entonces jalamos y nos da los valores. El bono, bueno, aquí tengo en la tablita que el bono es el 1%. El 1%, si el básico si el básico es menor que 1.000.000 de pesos. Entonces, como ahí hay una condición, recordemos que hay una fórmula, una función que nos permite hacer ese cálculo. Entonces, yo digo, bueno, si, recordemos que el signo más, si el básico es menor que 1.000.000 de pesos. Si es menor que 1.000.000, esa persona tiene derecho al bono. El bono es del 1% sobre el básico. Entonces sería F2 por el 1%. El 1%. Si no, entonces no tiene derecho a nada. Sería un 0. Ya ahí me debe calcular. Miren que como el básico son 3.500.000, entonces el bono equivalente a 0. Vamos a ver esto. Miren que aquí el básico son 30.000 pesos. Tiene un bono de 300 pesos. Aquí son de 200, 100 y pico. Vamos a colocar que trabajó unas 30, 40 horas. Vamos a ver. 40 horas da un básico de 2 millones, unas 25 horas. Unas 20 horas da 1.000.000 de pesos, 19 horas. Mira que el básico son 950.000 pesos y tiene un bono de 9.500. Bueno, vamos a poner ese bono del 10% o del 5% para que sea más significativo. El 5% de ese valor.
Listo. Auxilio de transporte. Entonces miren que es el 5% de un millón o del valor que está aquí. El valor que está en el básico. El 5%. Siempre y cuando el básico no supere el millón de pesos. El auxilio de transporte. El auxilio de transporte dice aquí que es si el básico eh, es menor de 3 millones, tiene un subsidio de transporte del 5%, del 5%. Entonces, si el básico es menor de 3 millones de pesos, entonces el básico hay que multiplicarlo por el 5%. Si no, no hay auxilio de transporte. Vamos a multiplicar este por el 10 para que sea un poquito diferente. Listo, entonces miren que el 10 es el doble. Miren que aquí se duplica los valores. Listo, entonces aquí en estos casos, como es inferior a 3 millones, lo calculo. Estas personas que devengan menos de 3 millones tienen derecho al auxilio de transporte. Entonces, el neto viene siendo la sumatoria. Ahora uso otra función, la función suma. Le digo, bueno, súmeme el básico, el recargo y el auxilio de transporte y el bono. Súmelo, lo que de aquí. Lo jalamos y ahí tenemos el cálculo. Listo, entonces vamos a trabajar lo que se llama reglas. Aquí vamos a trabajar primero las reglas de datos. Vamos a trabajarla aquí en base. Yo selecciono primero todo y le aplico una regla. Yo le aplico una regla de barra de datos. Yo le voy a decir, bueno, muéstrame en forma gráfica, verdecito, muéstreme los valores que sean mayores, muéstremelos como en forma de gráfico para yo poderlos visualizar mejor cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Mira que ahí enseguida yo puedo ubicar por la barra qué gráficos son o qué sueldos son los mayores y qué sueldos son los menores. Mira que aquí lo puedo ver gráficamente. Igual voy a hacer con el neto, le aplico un formato condicional y aquí le puedo aplicarle cuadro de colores o le voy a aplicar barra. Vamos a aplicarle una barrita azul. Ahí la tenemos. Bueno, entonces yo aquí en tipo de sueldo voy a aplicar otros, ¿cómo decir? Voy a aplicar una combinación de funciones. Primero voy a aplicar un sí para yo preguntar. Este valor que está aquí es mayor, porque miren, me dicen que si el sueldo neto es mayor de 3 millones, es un sueldo alto. Entonces, si es mayor o igual a 3 millones de pesos, ese sueldo es alto. Pero miren que alto es una palabra, no es un cálculo que voy a hacer o un número.
Entonces, por lo tanto, las palabras deben ir entre comillas. Entonces coloco alto. Después me voy para aquí, pongo coma o punto y coma, entre comillas, y escribo bajo. O sea, si es mayor o igual a 3 millones, es alto. Si no, es bajo. Y listo. Listo, aquí lo tengo. Pero yo quiero que por colores se diferencie. Si es alto, tenga un color amarillito. Si es bajo, tenga un color verde. Entonces yo le doy aquí reglas para resaltar celdas. Le digo texto porque él contiene un texto. Entonces contiene un texto que diga, bueno, si es alto, póngalo con un amarillo oscuro. Listo. Vuelvo y aplico regla, texto que contiene y voy a crear otra condición. Si es bajo, vamos a que lo coloque con verde. Entonces, miren que si él cambia, miren que este está alto, yo voy a ponerle aquí 2, automáticamente cambia. Bueno, entonces esa básicamente es la tabla que yo quiero. Ustedes van aquí a usar la autosuma para que le sume esto y aquí me van a poner los totales. Listo, me ponen los totales, me le aplican formato. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces el valor de la nómina, tenemos nuestros cálculos. Bueno, ahorita vamos a ver, esa es la primera parte de la actividad. Bueno, ahí vimos funciones, vimos fórmulas, vimos formato, vimos reglas, fórmulas condicionales. Bueno, nos queda por ver, ya para concluir este tema de Excel, nos queda por ver lo que es los macros. Entonces, para el macro, yo voy a irme aquí a insertar, voy a ir a ilustraciones o en el caso de su versión de Excel, van a buscar insertar la opción formas. Aquí vamos a coger este botoncito y vamos a hacerlo como si fuera un botón. Yo le digo agregar texto, le digo insertar. Aquí me voy aquí a inicio y le pongo el tamaño más grande que me quede parecido a un botón. ¿Qué va a hacer este botón aquí? Este botón aquí va a insertar una fila. Miren que cuando yo inserto la fila, si yo escribo aquí 2, 4 horas extras y trabajo a 15,000 pesos la hora, ¿qué pasa? No me calcula nada. ¿Por qué? Porque aquí no hay fórmula. La fórmula está acá arriba. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bajar, 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 bajar. ¿Verdad?
debo bajar. Entonces, para hacer eso, yo hice uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bajadas más eh, el hecho de crear una fila nueva. Entonces hice 7 procedimientos que yo no quiero estar haciendo eso cada vez que llega un nuevo empleado. Digamos que una nómina que va sacando muchos empleados uno y otro, entonces, o de pronto tenga demasiados campos y necesito hacerlo automático. Entonces, los macros, ¿para qué son? Precisamente los macros lo que buscan es automatizar pequeños procedimientos que yo los puedo hacer de forma más sencilla. Entonces, este ejemplo que yo voy a hacer es de algo muy sencillo, pero, pero que les puede ser útil. Entonces, voy a borrar esta fila que creen y voy a proceder a crearla nuevamente, pero usando el Mac. Entonces, eh, para ello, hagamos lo siguiente. Este botón, que no es un botón, sino una autoforma, lo voy a usar como si fuera un botón. Primero, para crear el marco, yo siempre me voy al menú Vista. En esta versión está en Vista. No sé si en su versión de pronto cambie la ubicación, pero esta opción macro siempre está. La opción grabar macro también se encuentra ahí. Yo le debo poner un nombre. Vamos a ponerle eh, insertar fila. Le doy a aceptar. Bueno, ya ahí está grabando. Miren que ahí dice detener la grabación. Ahí está grabando. Entonces todo lo que yo haga lo grabo. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Insertar una fila. Después, bajar esta fórmula, 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 bajar esta fórmula. Listo. Entonces, eso es lo que va a hacer mi macro. Yo le digo detener macro y ya está creada la macro. Ella grabó lo que yo hice en ese momento y ella es capaz de repetirlo. Entonces, yo le doy clic derecho al botón que yo creé y establezco un enlace a través de la opción asignar macro. Yo selecciono la macro y le digo aceptar. Entonces miren que ya ella me bota un botón como un enlace, como una manito, que significa que hay un enlace aquí. Yo le doy clic y ella automáticamente me creó la fila. ¿Sí la vieron? Yo le creo la fila y a ella me pone la fórmula automáticamente. Ahí vamos a suponer que este es el mismo empleado. Yo aquí le pongo Juan Pedro Roberto López y Mariano Salcedo. Bueno, trabajaron 2, 34, 23, 2, 1, 9. Trabajaron a 15.000, trabajaron a 30.000, trabajaron a 21.000. Miren que automáticamente él me crea las fórmulas y las celdas. Eso lo hace la macro, ¿verdad?
Entonces, este es un ejemplo de lo que una macro puede hacer. Un ejemplo, o sea, podemos construir macros poderosas que hagan muchas cosas. Por ejemplo, que creen una fila, jalen los datos, los traigan de otras hojas, los inserten acá, eh, hagan los cálculos, muestren un resultado, lo guarden en otra hoja, en una copia de seguridad. Todo eso lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, queda a su imaginación jugar con esto. Simplemente para efectos de práctica, les voy a pedir que hagan la macro simplemente con lo mismo que yo hice. Eh, Insertar la fila y jalar las 6 fórmulas que tenemos ahí. Entonces, eso es lo que debe hacer la macro. Bueno, listo. Entonces, esto se lo paso y este es el trabajo que ustedes me deben entregar hoy. Listo. Eso por un lado. Por otro, vamos a ver la guía. Hoy nos corresponde comenzar a hacer la actividad número 3, que es la exposición TIC, conociendo aplicaciones online ofimáticas y de utilidades. Entonces, cuando hablamos de herramientas ofimáticas o aplicaciones ofimáticas, nos referimos a esas herramientas que permiten facilitar el trabajo en una oficina. Ofimática viene de oficina. Entonces, en la oficina requerimos enviar archivos, subirlos a la nube, a un sitio de alojamiento, compartirlos, editarlos, ¿no? Crearles copias de seguridad. Necesitamos vernos para hacer reuniones en vivo, compartir esos archivos, enlaces, videos. Entonces, todas esas herramientas y utilidades que permiten hacer eso, o sea, tener una comunicación ágil y directa entre diferentes funcionarios de una misma empresa, los conocemos como aplicaciones ofimáticas o de utilidad. Entre ellas podemos destacar muchas. Google Docs es una que ofrece una suite, ¿verdad?, de editores de texto, hojas de cálculo, correos. Esta suite tiene Google Calendar, Google Tags, que es para llamadas de voz y texto, Gmail y Google Drive, que es servicio de alojamiento. Esa hace parte del Google App. También tenemos Zoho, Stylus, Viper, Griffin, Pinning, Office, Live, Workspace. Estas son otras herramientas ofimáticas en línea muy conocidas. También tenemos otras herramientas de oficina muy buenas, que es el Office 365, que es precisamente que estoy usando yo aquí en Excel. Ese Office 365 tiene muchas opciones que están restringidas de pronto en otras versiones del Office. Tenemos también las opciones libres, el Apache Office, el K-Office.
Y hay otras herramientas informáticas que tienen mucha demanda, como el WhatsApp, ¿verdad? El Google Meet para las reuniones, Google Classroom, que es para las clases, el Zoom, el Meet, el WordPress. Entonces, la idea es que ustedes eh, se sienten hoy y investiguen. Esta actividad más que todo es de investigación, ¿verdad? Porque ustedes van a hacer una exposición sobre algunas herramientas TIC que podemos usar. Entonces, ustedes van a hacer una investigación sobre estas herramientas que acabo de mencionar. Investigan algunas de ellas, las que más consideren ustedes importantes o las que ustedes no conozcan y que les parece curioso saber de qué se trata. Un ejemplo, yo no sé qué es Microsoft Teams, me inquieta saber eso. Investigo acerca de eso, me documento y construyo una investigación que me va a permitir realizar una exposición del funcionamiento de esa aplicación. Entonces, para redondear la idea, aquí están las herramientas más usadas, selecciono cuál de ellas me interesa estudiarla o investigarla, voy y consulto sobre estos temas, sobre estos enlaces, para conocer un ejemplo de herramientas ofimáticas libres, eh, herramientas ofimáticas de la suite de Google Apps. Entonces investigo sobre esto. Si de pronto si el tema que yo quiero averiguar es de ofimática libre, recomiendo estudiar estos enlaces. Los enlaces hablan precisamente de ese tema. Si me interesa exponer alguna de las herramientas de la suite o todas, esta es una buena oportunidad para ver estos videos. Entonces, este material es de acuerdo a lo que yo quiero. El resto la pueden investigar porque igual son muchas las herramientas, entonces eh, no, no se podría de pronto como que llenar tanto la guía de cada uno de los enlaces. Igual es una investigación. Entonces, después de todo este estudio, todo este análisis, nos reunimos en grupos y vamos a organizar ese material. Vamos a escoger el número de aplicaciones que más te gustaron de acuerdo al número de integrantes. Ejemplo, si tu grupo está compuesto por 4 personas, eso indica de que te toca exponer 4 apps o 4 herramientas. Entonces su grupo va a exponer eso. ¿Cómo lo pueden exponer? Lo pueden exponer a través de una videoconferencia y la graban. Así como yo estoy grabando este video, ustedes se reúnen los 4 y hacen la exposición entre ustedes mismos y la graban. Ustedes van a subir el link donde ustedes están exponiendo el funcionamiento. Entonces, miren que esa exposición ustedes deben usar un app, que es la idea que ustedes se metan en el cuento de las herramientas informáticas. Aquí viene un poco la práctica de esto. ¿Cómo? Vamos a investigar una aplicación diferente a PowerPoint. Yo siempre hago mis exposiciones en PowerPoint.
de pronto exista otra que me permita hacer la exposición, ¿verdad? Que si la hay un poco. Entonces, de acuerdo a las que hay, que ustedes investiguen, seleccionan una. Yo digo, bueno, voy a hacer mi exposición en esta aplicación que es diferente a PowerPoint. Bueno, entonces en esa aplicación yo voy a construir mi diapositiva, mi presentación, ¿no? ¿Qué voy a hacer o qué voy a explicar en la presentación? Voy a explicar el funcionamiento de la herramienta informática seleccionada, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los costos, la historia, las optimizaciones que puedo hacer en esa app, cuáles son los usos que le pueda dar, si tiene atajos, ¿verdad? Entonces miren que de pronto cuando uno está en Excel uno puede hundir control C y él copia. Eso es un atajo. ¿Cómo puedo optimizarlo? De pronto yéndome a configuración y deshabilitándole determinada pestaña, él hace que sea más rápido o navega de tal forma. Bueno, eso serían optimizaciones. La historia, bueno, cuándo fue lanzado, cuál es el fabricante, quién le da soporte, pertenece a una comunidad, cosas generales. Entonces, si la aplicación tiene esas cosas, ustedes las mencionan. Si no, ustedes mencionan simplemente lo más relevante, las ventajas, las desventajas, cómo funciona la app, ejemplos de ella. Entonces, ustedes van a seleccionar esas apps y van a hacer la presentación mostrando de pronto imágenes o de pronto la app en funcionamiento con un ejemplo en vivo, ¿verdad? Entonces, es después que construyan la presentación, ustedes se van a grabar. Ustedes se van a grabar eh, haciendo la exposición, ¿no? Y esa exposición la van a subir a una red social y, y van a compartir ese video en un documento Word, van a colocar el link del video y lo suben a la plataforma en esta ruta que está aquí, guiado de exposición TIC. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Primero, que ustedes hagan uso de una fuente del conocimiento que tenemos en el SENA que se llama las TIC, ¿no? Miren que las otras actividades, ustedes están haciendo uso de una fuente de conocimiento que es el instructor. Yo les he dado indicaciones de cómo se hace una cosa, la otra, y ustedes, en base a eso, ustedes van resolviendo los problemas. Ahorita vamos a usar una técnica diferente o una fuente de información diferente, que es la TIC. En esto entra más en juego el trabajo de ustedes, porque a ustedes les toca primero investigar, ¿no? Ustedes investigan, analizan, profundizan, interiorizan ese conocimiento, después preparan el material y usan ya aplicaciones o herramientas informáticas. Entonces ahí le están dando la parte práctica de lo que han aprendido, ¿verdad? Ahí están usando una herramienta informática para facilitar una labor, ¿verdad? La labor académica. Entonces ahí estamos practicando ahí mismo. Aparte de eso, las apps o las herramientas informáticas que investiguen, ustedes deben comprenderlas, deben entenderlas, deben profundizar en ellas para poder explicárselas a sus compañeros. Entonces,
porque yo no puedo explicar algo si yo no lo comprendo, yo no lo entiendo y yo no sé cómo funciona o cómo se hace una clase en vivo y cómo se transmite un video o cómo se sube un archivo a- a la nube o cómo se configura en un servidor. Si yo no sé, un ejemplo, un tema de esos, yo no puedo salir y explicárselo a mis compañeros porque evidentemente no sabría cómo explicarlo, cómo ellos me van a entender, ¿no? Entonces, para que se dé la explicación, la exposición, debe haber una comprensión del tema. Entonces, eso es lo que buscamos, que practiquen, que investiguen y que entiendan el tema. Y sean capaces de argumentar o explicar a sus compañeros lo que han aprendido. Entonces ahí se da la retroalimentación. Entonces miren lo valioso que es este tipo de actividades porque trabaja cuatro escenarios importantes, ¿no? Cuatro escenarios importantes. Bueno, entonces quedando comprendido eso, vamos a trabajar esto en el resto de tiempo que nos queda. Hoy me deben entregar el trabajo en Excel y me deben entregar, si es posible, eh, esta actividad. O si no es posible, porque de todos modos les toca estudiar, sé que es bastante bueno, la comenzamos a trabajar y tienen hasta la próxima semana, hasta que nos veamos nuevamente en clase y comenzamos a trabajar. Creo que debemos tener clase el lunes. Entonces, podríamos mirar el lunes cómo van. Yo estaría revisando la plataforma y si no, me la pueden entregar el viernes. Lo importante es que sea un trabajo bueno de calidad. Los que están solos harían la exposición de una sola herramienta informática. Los que están solos. Bueno, entonces dejemos ahí y ahorita les comparto las notas, ya las tengo por ahí y les estaré haciendo entrega de la retroalimentación individual a los que considere que requieren retroalimentación. Bueno, que pasen bien, nos vemos en la próxima clase.